funciona el tema de la cría? Nosotros vamos a comenzar con el pollito bebé. Entonces, tenemos que ya tener preparado el espacio donde vamos a recibir esos pollitos. Tiene que estar calefaccionado, porque el pollito no regula su temperatura hasta que crece. Por lo tanto, digamos, la homeostasis no está funcionando, no controla su temperatura, por lo tanto, necesita. Fíjate que en la naturaleza lo hace la gallina cloaca. Es decir, la gallina hace que el pollo esté calentito, viste que un día de frío la gallina los llama y los pollitos se meten debajo de la gallina. La gallina también les enseña a tomar agua y a comer. Entonces, y les da protección. Todo eso que hace la naturaleza nosotros lo tenemos que hacer artificialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Un espacio, que puede ser una caja o puede ser un espacio dentro del gallinero donde vamos a poner nuestros pollitos. A medida que esos pollitos van creciendo, el espacio se va a ir ampliando y los pollos van a ir conquistando el espacio. Si son parrilleros, podemos poner hasta 10 pollos por metro cuadrado. ¿Sí? O sea que para que veas más o menos el tamaño del gallinero y lo que vos vas a proyectar también para carne, en el caso de hacer carne. En el caso de huevo, la pollita tiene que estar muy cómoda, tiene que tener acceso a la comida y acceso al agua. Entonces, con comederos y bebederos que son viejos o conseguidos, se compran, los podés hacer también si querés en forma manual, con descarte de botellas descartables. Pero el tema es que el pollito bebé no se puede mojar. Se puede pisotear la comida, sí, puede después tener algún problema con la comida. Pero el pollo mojado es el pollo que se muere. Entonces tenemos que evitar que ese pollito se moje. ¿Está? Entonces hacemos que eso. O compramos un bebedero honguito o lo hacemos nosotros con botellas. Y el pollo libremente dentro de la caja y no se moja y no ensucia la comida. ¿Está? Entonces, una vez que lo tenemos, digamos, lo armamos al sistema. Tiene que tener entonces calefacción, protección, sobre todo para perros y gatos de la casa, agua y comida. ¿Está? Eso es lo que la madre en la naturaleza le enseña y nosotros lo hacemos en forma artificial. Hay una cosa que la madre le va enseñando a cómo buscar los gusanos, cómo buscar proteínas. Nosotros le tenemos que dar el alimento completo. Digamos, el balanceado no quiere decir salir a comprar balanceado. Quiere decir que tiene que estar equilibrado en los nutrientes que el pollito necesita en ese momento de la vida. Entonces, ¿podemos fabricar nosotros un propio balanceado? Sí, sin ningún inconveniente. Entonces, ir buscando qué es lo que ofrece la zona, o si vivimos en la ciudad, o en la zona periurbana, podemos buscar cuáles son nuestras fuentes de proteína, nuestra fuente de energía y nuestra fuente de vitaminas y minerales. A partir de ahí, armamos un balanceado o un alimento equilibrado. ¿Está? Entonces, la forma como se lo vamos a dar generalmente es en harina, se está todo molido, salvo las hojas de la huerta o la parte verde, digamos, que es lo que proporciona vitaminas y minerales, que va a venir directamente la hoja entera. Si la quieren picar, la pican. Nosotros tenemos para la ponedora, los 2 primeros meses son la parte de cría y los 3 meses siguientes son la parte de recría. Quiere decir que un pollito a los 5 meses tiene que estar poniendo, o sea, una ponedora, a los 5 meses tiene que estar poniendo huevo. Si nos podemos demorar un par de semanas más, o las comerciales, que son esas, las coloraditas o las blancas, las Legor, pueden poner antes, a la semana 18, ya industrialmente están poniendo hasta a veces a la semana 17. Mi nombre es Olga Gudel, trabajo en INTA Marco Juárez en el área de suelos de producción vegetal y me desempeño en el laboratorio de física de suelos. A continuación vamos a hablar sobre muestreo de suelo para determinación de fertilidad química. Para obtener altos rendimientos de los cultivos tenemos que pensar en la nutrición de los cultivos y en la práctica de la fertilización. Un cultivo bien nutrido va a tener un sistema de raíces bien desarrollado que le va a permitir horadar una gran masa de suelo
y acceder a mayor disponibilidad de agua y de nutrientes. A su vez, el cultivo va a estar fortalecido ante los ataques de insectos, enfermedades y le va a permitir competir mejor con las malezas. Los nutrientes a los cuales se espera respuesta a la fertilización son el nitrógeno para los cultivos gramíneas como trigo y maíz, azufre y fósforo para los cultivos, para todos los cultivos, y en algunos casos se espera respuesta a la fertilización en boro para soja y de zinc para maíz. Cuando nosotros no tenemos los nutrientes necesarios, el nivel de nutrientes necesario para satisfacer las necesidades de los cultivos, decimos que tenemos una deficiencia de nutrientes. Entonces tenemos que pensar en la práctica de la fertilización. ¿Qué y cuándo fertilizar? Es una decisión que para eso necesitamos hacer un diagnóstico, y para hacer el diagnóstico se requiere de un análisis de suelo. Los análisis de suelo son una herramienta que nos permiten conocer justamente el nivel de nutrientes en el suelo, nos permiten dar una predicción de respuesta a la fertilización, dar recomendaciones y también proteger al suelo en cuanto a estaríamos haciendo un uso más eficiente de los nutrientes. Soy Antonio Córdoba, presidente de la Cooperativa San Carlos. Estamos en el Camino San Carlos, kilómetro 10,5, dentro del Cinturón Verde de la provincia de Córdoba. Nosotros estamos dentro de esta cooperativa y acá tenemos plantines, batata ya para cosechar. ¿Por qué? Porque el pensamiento nuestro es no solamente nosotros como productores de la cooperativa de seguir sembrando esta batata, sino también que tengan directamente los otros productores batata libre de virus de acá de la Cooperativa San Carlos, que vamos a estar dispuestos nosotros a vender esos plantines. Como todo productor, hasta que no se clave la máquina, como decimos, no sabemos el rinde de cada batata. Me sorprendió de las 4 clases que estaba la gen naranja, la mechada y la arampey del INTA y la Boney. Me quedé muy encantado con el rendimiento de la arampey del INTA y la Boney, que fue un espectáculo en el rinde. Eso va a ser recomendado para todos los otros productores porque son 2 clases de batata y después les vamos a enseñar a muestra qué cantidad de batata salió y qué cantidad de kilos puede rendir a campo. Esto comienza con el acompañamiento de INTA para el armado de esta jaula antiáfidos que aquí se siembran los plantines libres de virus que se compraron en el IPAVE. En este momento estamos en el cierre de esta etapa o este proceso que sería la cosecha de estas batatas. Se sembró en parte aquí dentro de la jaula antiáfidos y en parte a campo, donde se acaba de cosechar. En este caso, la batata que dio acá todas las 4 variedades han quedado aquí bajo tierra, total están protegidas de la helada, además de la jaula que también suma en la protección. Así que estas no se cosechan, se dejarán brotar para iniciar o reiniciar este proceso. Estamos acá en uno de los invernaderos del IPAVE, donde se pueden ver batatas en condiciones de sanidad controlada. Respecto a estas batatas,
Debo decir que acá en el Instituto de Patología Vegetal es donde se tomó la iniciativa para comenzar con la producción de batatas libres de virus, dada la gravedad del problema viral que existe no solamente en la provincia de Córdoba, sino en todo el país. Entonces los productores comenzaron a demandar plantines libres de virus. Nosotros identificamos y caracterizamos a los patógenos que están involucrados en la enfermedad más grave que se haya tenido hasta el momento, la virosis más grave que la denominamos encrespamiento amarillo, donde se encuentran involucrados 7 virus. En razón de eso decidimos tomar el toro por las astas de manera rápida. Comenzamos con el cultivo de meristemas, de los principales genotipos, de los principales cultivares que se hacen en el país. Complementado con termoterapia, logramos la liberación de 18 variedades que están difundidas en distintas regiones productoras del país. Al principio comenzamos con los productores de Córdoba y ahora la demanda es de todas las regiones, dado que la batata recupera la calidad, su pureza varietal, tiene excelentes características, algunos para alimento, consumo en fresco y otros para industrialización. En el lote del señor Córdoba y han obtenido batata de buena calidad y de buen rendimiento, y dado que en la zona no hay batata, esa semilla que se obtuvo, que son las raíces, seguramente sigue teniendo la misma condición sanitaria con la cual salieron de esta institución. Soy Carlos Guidadaza, ingeniero agrónomo, trabajo en el grupo de economía del INTA Marcos Juárez y le vamos a presentar una nota comentando los últimos desarrollos que hay en el análisis económico que tiene en cuenta variables ambientales. En las últimas 3 décadas se ha producido un cambio bastante importante en el uso del suelo en la zona pampeana. Básicamente la superficie destinada a agricultura en comienzos de la década, fines de la década del 80, comienzos del 90, que era cerca de 15 millones de hectáreas, de las cuales una importante parte correspondía a trigo, luego maíz y por último soja, ha cambiado a un uso de más de 30 millones de hectáreas en las últimas campañas, de las cuales prácticamente 20 millones corresponden a soja, 7-8 millones a maíz y el resto trigo y algo girasol y sorgo. Este auge de la agricultura se dio en desmedro del uso ganadero, tanto en ganadería de carne como tambo, que prácticamente, para tener una idea, en la provincia de Córdoba, en el censo del 1988, había dado que tenía 7,5 millones de cabezas de ganado bovino, y en el último censo 2008 dio 4,5 millones. Es decir, en la actualidad se calcula menos de 5 millones de cabezas, un estancamiento bastante marcado en relación al gran desarrollo de la agricultura y sobre todo del monocultivo de soja. Bueno, esto corresponde un poco a una situación económica de corto plazo, donde si analizamos los márgenes, surge que los márgenes agrícolas prácticamente casi duplican los márgenes de la ganadería tradicional. Obedecen a que en agricultura estamos usando prácticamente tecnología de insumos que es fácilmente adoptable, mientras que en ganadería tecnología de procesos que es de larga adopción y que requiere mayor capacitación. Entonces, al evaluar el margen en el corto plazo, los resultados favorecían netamente la agricultura. Por eso, dentro de los grupos de economía que trabajan en INTA, se ha desarrollado, especialmente en la última década, un análisis más completo que el análisis simple de márgenes, sino que es un análisis multiobjetivo, donde tiene en cuenta variables económicas y variables ambientales y variables sociales. Básicamente las variables ambientales corresponden a lo que llamamos el balance de nutrientes,
que es evaluar económicamente la pérdida de nutrientes que se produce por una actividad, teniendo en cuenta la productividad y la extracción con cosecha, y en el caso de ganadería, la extracción con los kilos de carne producidos. Esto permite hacer una comparación, sobre todo a nivel de nitrógeno, fósforo y potasio, los principales nutrientes, evaluándolos con el equivalente en el precio de fertilizante, y entonces uno puede sacar cuánto es lo que se está extrayendo en cada actividad, en cada campaña. Este laboratorio realiza análisis de la calidad de los alimentos. Principalmente está enfocado en rumiantes. No significa que no se utilicen los resultados para otros tipos de animales. Inclusive hay algunos resultados que son inherentes a la producción, a la nutrición humana. Tenemos un porcentaje chico de productores que están interesados en realizar su análisis de calidad para balancear sus dietas, y la mayoría de las muestras también son de ensayos de investigación. Podría tener algunas alteraciones no solamente de la planta, sino del proceso que hayan sufrido. El forraje conservado, estamos hablando de henos o de silajes. El objetivo del productor es analizar la muestra para poder balancear sus dietas, para hacer más eficiente la producción, tanto de leche como de carne, que es lo que principalmente estamos hablando acá. El objetivo de la investigación es, a través de un ensayo de investigación, se traen las muestras y se está explicando por qué ocurrió eso en el campo. Nosotros ya tenemos la ganancia de peso de la producción de leche. Bueno, ¿por qué? Se dio con esta calidad. Bueno, uno de los temas que hoy hablamos fue cómo se está usando el suelo, en donde vemos una predominancia del cultivo de soja de primera. Y atado a esto, sabemos que la superficie en arrendamiento en el departamento Marcos Juárez, tanto como en Unión, está arriba del 60%, y esos lotes, la mayoría, una gran parte, se encuentra bajo esquemas de soja continua. Evaluando en ensayos, extrapolamos que estos sistemas empiezan a tener una degradación del suelo. Podemos hablar de procesos como compactación de suelo, disminución de la velocidad de infiltración. Sumado a esto, tenemos un aumento de la napa freática y hay un afloramiento o incremento en malezas de difícil control. Entonces, esos sistemas simplificados que durante tantos años funcionaron muy bien, hoy dejan de hacerlo. Entonces vemos un combo que puede ser peligroso para mantener altas productividades y estables en el tiempo. Como el INTA, que ya tiene validadas determinadas cultivos de cobertura o fertilización de reposición de nutrientes, cómo las lleva a práctica en estas situaciones donde todos los años cambia el arrendatario. Bueno, se estuvo haciendo un poco foco en eso para dejar establecido nuevas estrategias de comunicación o vinculación con el medio. Una de las cuestiones que se habló son de nodos de capacitación, en donde en estos sistemas simplificados se los empieza a complejizar un poco y se hace una reunión anual con técnicos, asesores y técnicos del INTA, se discute la problemática y básicamente se aprende, porque a veces
puede que algunas cuestiones no se hacen porque todavía no aprendieron a hacerlas o no tienen una clara idea de los beneficios potenciales de modificar. Así que bueno, se discutieron todos estos procesos multifactoriales que llevaron a sistemas simplificados que hoy en día están teniendo varios problemas productivos. Para nosotros siempre es muy relevante porque bueno, en nuestra zona, Belville y toda la zona de influencia de la agencia, estamos teniendo demandas permanentemente de productores y de grupos de productores. Acá puntualmente lo que más nos preguntan, nos cuestionan, el tema del manejo del suelo, y nosotros venimos desde un par de años con problemas de anegamiento, bueno, y eso hace toda una problemática en cuanto al manejo post-anegamiento de todos esos suelos para una correcta implantación y, bueno, y asegurar la calidad del suelo. Como así también en algunas zonas tenemos suelos salino-sódicos con todo un manejo particular, que también es una demanda permanente como para saber qué son los mejores cultivos y qué manejo es el adecuado para este tipo de suelo. Entonces, bueno, esto nos permite siempre refrescar información, conocer información de primera mano para poder llevar adelante todas estas recomendaciones y todo este asesoramiento que nos demandan los productores. Como los sistemas son sostenibles, eso me parece que es lo fundamental a donde tenemos que apuntar como producción, como país, como institución, para poder aprovechar la sostenibilidad de los sistemas. Fundamentalmente en lo que respecta a suelos con limitantes, suelos alehidromórficos con problemas de sales, sodio, para remarcar que esta zona tiene mucha superficie de este tipo de suelos, fundamentalmente al norte de la zona del área de influencia. Bueno, ahí en general uno trata de buscar la solución desde el punto de vista de planteos ganaderos, y bueno, todo lo que pueda hacer indicadores físicos y químicos de suelo para luego hacer una caracterización de esos ambientes y recomendar de acuerdo a justamente esa caracterización. Pero por otro lado también hay una demanda sobre suelos ya con mejor actitud productiva, los cuales ya en esos lugares se realizan ensayos ya con rotaciones agrícolas tradicionales que incluyen al trigo, a soja y a maíz. Y bueno, ya ahí tratando de incluir cultivos de cobertura, ajustando la fertilización de reposición, en algunos casos como para ver la extracción que tienen esos cultivos. Y bueno, y armando una secuencia de cultivos que permita mejorar las propiedades físicas del suelo fundamentalmente, que tiene que ver con lo de cultivo de cobertura, incluir gramíneas como cultivo de cobertura previo al cultivo de soja de primera, o incluir vicia en la rotación previo al cultivo de maíz.